¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Me copian? ¿Me escuchan bien? Muy bien, excelente. Por el chat me confirman que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez la tercera sesión referente al curso de Power BI, Power BI. Este, la clase sesión, la anterior, nos quedamos, permítame abrir la diapositiva. En la sesión número 2 vimos acerca de la transformación de los datos. Este, pero nos quedó pendiente un concepto importante que es el modelado. A ver, me confirman si ven, se ve mi pantalla. A ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Creo que ahí sí se ve, ¿no? Déjenme abrir un poco el chat. Ahí está. Momento. Ya. Listo. Entonces, bueno, la clase pasada, la sesión 2, vimos acerca de transformación, vimos la potencia de Power Query, ¿no? Voy a abrir Power BI de este momento. Vamos a abrirlo. Permítame un momento. Déjenme cerrar algunas pestañas. Ah, y voy a abrir Power BI. Ya. Entonces, ahí está. Ya. Entonces, la clase pasada nosotros lo que vimos fue transformación por Power Query. Voy a hacer lo que hicimos en las primeras sesiones, la sesión 1 y la sesión 2. Por ejemplo, recuerden, nos íbamos acá a obtener datos. En este caso, los diversos orígenes que teníamos. En este caso, yo me voy a conectar a un libro de Excel y voy a seleccionar mi archivo, ¿no? Data. Este archivo lo he compartido por el Classroom. Ustedes pueden descargarlo, tienen acceso. Lo voy a abrir y automáticamente me cargaba el asistente, ¿no? El asistente detectaba todas las tablas y las hojas, ¿no? En este caso, vemos que nos detecta las tablas y también las hojas. Yo voy a seleccionar todas estas tablas, mis tablas. Selecciono mis tablas y le daba la opción transformar. Y ahí se abría el editor de Power Query, ¿no? Power Query me permitía hacer modificaciones, añadir columnas, modificarlas. Vimos algo de parámetros, de funciones, podíamos unir, este, ver los errores en las columnas. Por ejemplo, si yo tengo algunos datos acá, por ejemplo, si me voy a la tabla empleados, observamos, por ejemplo, que si me voy al final, tengo algunos archivos, algunos registros nulos. Cuando, por ejemplo, desde el origen de los datos, nosotros tenemos campos vacíos, automáticamente nosotros, Power BI lo detecta como nulos. Recuerden, si su origen tiene datos vacíos, Power BI los detecta como nulos. No lo detecta como un error. En este caso, nosotros podemos, por ejemplo, nosotros podemos eliminar estos nulos. ¿Cómo lo hacíamos? Yo seleccionaba esta columna, seleccionaba también esta columna, y por ejemplo, podía ir acá, a la opción reemplazar valores, y me cargaba un asistente, ¿no? En este caso, yo le digo que todos los selecciono, el valor que busco, todos los campos null, reemplázalo con 0. Y observen que lo coloca 0. Es preferible colocarlo 0 porque al momento que diseñemos nuestras visualizaciones, tal vez nos pueda marcar o no nos muestre todos los datos. Inclusive hasta nos puede marcar error. Listo, entonces ya modificamos. Tenemos también la otra tabla y seguimos revisando, por ejemplo. Parece que los demás datos están todos bien, no hay ningún problema. Una vez que teníamos visto, hacíamos las modificaciones, íbamos acá a la opción cerrar y aplicar. Nosotros seleccionamos cerrar y aplicar y automáticamente los cambios se trasladaban a Power BI Test. Ahí nos está diciendo que está cargando
Esperamos un momento. Por ejemplo, ahí ya terminó de cargar. Esperamos ahí un momento. Y listo. Observamos acá en la pestaña datos que nos carga todos nuestras tablas, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ver todos los campos que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Son todas las columnas, todos los datos. Ya, entonces. Vamos ahora a ver lo que es el modelado, lo que nos quedó pendiente. Vamos a la diapositiva. Antes de nosotros ver el concepto de modelado, debemos conocer tres conceptos importantes en Power BI y en el modelado en sí, como por ejemplo el concepto de tabla, relación y cardinalidad. Anteriormente, las bases de datos eran como una hoja de Excel. Por ejemplo, todos tenemos Excel que está formado por filas y columnas. Estas bases de datos, por ejemplo, contenían miles de registros. Si contenía unas 100, 200, no había problema. El problema era cuando, por ejemplo, teníamos muchos datos, teníamos miles de datos. En ese caso surgió el modelado de datos, que nos permitía gestionar toda esta información. Y en base a esto apareció lo que hoy se conoce como el modelo entidad-relación. Aquellos que conozcan base de datos seguro han escuchado hablar de este concepto, ¿no? Es un concepto muy usado en lo que son, por ejemplo, el diseño de base de datos, por ejemplo, el modelo entidad-relación. De hecho, todas las bases de datos relacionales utilizan el modelo entidad-relación. Postgres, SQL, utiliza MySQL, Oracle, entre muchas. Entonces, para poder hablar de modelado, vamos a identificar tres conceptos importantes. El, el tema del modelado es muy amplio. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos en los conceptos claves. Por ejemplo, entonces, vamos a definir, primeramente debemos definir qué es una tabla. En Power BI los datos se organizan en tablas. Cada tabla representa una entidad o un tema en específico. Acá pues nosotros podemos ver la estructura de una tabla. Por ejemplo, tiene un nombre, tiene una clave primaria, tiene sus atributos, que son sus nombres, y que nosotros lo podemos ver como las columnas, ¿no? Y cada columna tiene un tipo de datos. Por ejemplo, el nombre es un texto, el apellido es un texto, domicilio, el teléfono puede ser numérico, y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos identificar acá la tabla. Físicamente, esta es la estructura de una tabla. ¿Se dan cuenta? Su nombre, la clave primaria, sus atributos y el dominio que viene a ser el tipo de datos. Muy bien. Otro concepto que nosotros debemos conocer son las relaciones. Siempre estas tablas no están dispersas, necesitan tener una relación en nuestro modelo. La representación de esta relación viene a ser esta flechita. Si nos damos cuenta que hay una flecha que une ambas tablas. Este símbolo, esta flecha representa que hay una relación entre ambas. Pero hay otro concepto que es la cardinalidad. La cardinalidad nos dice cómo es que éstas se relacionan. Si nosotros regresamos a relación, es cierto, hay una relación, pero no nos dice cómo se están relacionando. La cardinalidad nos dice la forma en cómo esto se relaciona. Y nosotros vamos a encontrar tres tipos de relaciones. En realidad hay más, pero las tres son las tres más usadas y más importantes. Es la relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Esto lo vamos a ver ahorita en el diagrama en Power BI para que vean su simbología. Entonces, recuerden estos tres conceptos. Para conocer el modelado de datos, debemos de conocer estos tres conceptos clave. Tabla, el concepto de relación y el concepto de cardinalidad. Recuerden, y cardinalidad tenemos tres tipos. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Muy bien. Entonces, vamos a Power BI de esto, porque Power BI me proporciona una vista para esto. Voy a Power BI de esto y, por ejemplo, yo voy a la vista de modelo.
Vista de modelo. Es la última opción acá. Y le damos clic. Y nos carga una pantalla. Voy a minimizar este panel de propiedades. Listo. Y voy a bajar un poco el zoom para ver las tablas y observamos la estructura de la base de datos. ¿Se dan cuenta? Esto es una estructura. Este es nuestro modelo. Voy a tratar de organizarlo un poco para que puedan visualizarlo todo. Y ojalá les salga por acá. Entonces, primero vamos a ver la estructura de las tablas. Bien. La tabla tiene un nombre, tiene sus columnas o sus atributos. Por ejemplo, cliente tiene un nombre, un cargo, tiene una ciudad, una postal, una dirección. Vienen a ser sus atributos, ¿no? Y entre todos estos campos nosotros encontramos un ID, el ID de cliente. Esa es su llave primaria. Es la llave que identifica a esta tabla y que es único. Recuerden, las llaves primarias son únicas en las tablas. No pueden repetirse. Igualmente, tenemos, por ejemplo, la tabla pedidos. La tabla pedido, observamos, también tiene sus atributos y también tiene su ID. Si yo bajo un poco más, por ejemplo, identifico su ID de pedido. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y entre ellos hay una relación. Y Power BI automáticamente detecta la cardinalidad. Recuerden la cardinalidad de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. En este caso observamos que él ha detectado que es de uno a muchos. El uno representa uno, valga la redundancia, y el asterisco involucra que es muchos. ¿Y cómo se lee esta relación? Quiere decir que un cliente puede realizar muchos pedidos. Entonces, de nuevo, un cliente realiza muchos pedidos. Y también podemos leerlo al contrario. Muchos pedidos es realizado por un cliente. Entonces, acá vemos la relación de uno a muchos. También podemos ver, por ejemplo, con empleados. Voy a subir empleados un poco. Nos está diciendo, mire, que un empleado puede atender muchos pedidos. Miren acá la relación. Si yo selecciono esta flecha, uno a muchos. Uno a muchos. ¿Se dan cuenta? La relación entre empleados y pedidos es de uno a muchos. También, por ejemplo, nosotros encontramos producto, y acá, si no me equivoco, es categorías. Vamos a moverlo acá un poco. Ah, es proveedor. Okay. Acá. Proveedor y producto. Nos dice que hay una relación de uno a muchos. Quiere decir que un proveedor nos vende, nos vende muchos productos, ¿no? Y muchos productos nos entrega un solo proveedor. ¿Se dan cuenta? Power BI detecta esta relación y automáticamente él las asigna. Por acá hay otra tabla. Ah, acá está. Categorías. Voy a jalarlo por acá. Ahí está. Voy a minimizar esta pestaña de datos. Lo voy a minimizar acá. Le doy clic y se minimiza. Entonces, por ejemplo, la tabla productos con categorías. ¿También hay una relación entre ambos? Sí. Acá, por ejemplo, nos hacen una pregunta acerca de las tablas, la tabla hija y la tabla padre, ¿no? Ese es un concepto que nace en el modelado, ¿no? Siempre la tabla hija, por ejemplo, es aquel que tiene el ID. Miren, acá voy a hacer un ejemplo. Miren acá. Vamos a centrarnos en productos con categorías. Nosotros tenemos, por ejemplo, una categoría, siempre vean la cardinalidad, una categoría puede tener muchos productos, ¿no? ¿Se dan cuenta? De uno a muchos. Todos los que terminan en mucho, cuando vean acá el asterisco, hereda el ID de la tabla que tiene. Permítame, voy a agregar a su compañera. Ahí está. Bueno, les decía entonces, siempre cuando vean una relación de uno a muchos, la que termina en muchos hereda el ID
de la otra tabla. Miren, observen. El ID de categorías es el ID, el identificador de la tabla categorías, pero también si nosotros venimos, se encuentra acá, miren, está en la tabla productos. ¿Por qué? Porque está heredando su ID. Entonces, la tabla categorías viene a ser la tabla padre y la tabla productos es la tabla hija. De ahí nace el concepto de tabla padre y la tabla hija. Esta es la tabla padre y productos la tabla hija. ¿Por qué? Porque está heredando el ID de la categoría. ¿Se dan cuenta? Ahí nace el concepto, ¿no? Algunos le llaman la clase maestra no, perdón, la tabla maestra y la tabla empleado, ¿no? Hay varios conceptos. Pero nosotros quedémonos acá, ¿no? Con esto. Nuestra tabla, la estructura, sus atributos y sus relaciones. Automáticamente Power BI me detecta esas relaciones. En base a estos ID. ¿Se dan cuenta? Ahí están los ID. Nosotros, yo tengo una tabla acá. Miren, voy a bajar y observen que esta tabla no está relacionada. Power BI no la ha podido detectar. Las demás sí lo ha detectado, miren. Las demás ha podido registrar sus relaciones. Miren. ¿Se dan cuenta? Power BI ha detectado solo y los ha asignado. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí está, miren. ID empleado lo ha vinculado con el ID empleado de la tabla pedidos. Igualmente, acá también ha detectado la relación. Acá igualmente ha detectado la relación, pero esta tabla no la ha detectado. Yo a esta tabla le he cambiado el nombre con el fin de que explicarles a ustedes cómo es que Power BI detecta estas relaciones. Por ejemplo, la tabla compañía de envíos, su ID es ID compañía de envíos. Esta tabla está relacionada con pedidos. ¿Por qué? Porque una compañía, recuerden, una compañía puede realizar o enviar muchos pedidos. Entonces la relación siempre es de uno a muchos. Una empresa, una compañía puede realizar muchos envíos, ¿no? Entonces, el ID de la compañía de envíos, yo le he puesto también acá en la tabla pedidos, pero con el siguiente nombre, forma de envío. Miren. Este es el mismo ID, sino que yo acá le he cambiado el nombre. Yo lo hubiese puesto ID compañía de envíos, Power BI lo hubiese detectado solo y hubiese hecho la relación él solo. Sino que yo le he cambiado para que ustedes se den cuenta que cómo es que Power BI detecta estas relaciones. Para que exista esta relación, recuerden que el mismo nombre tiene que ir también en la tabla hija. Si no, Power BI no lo detecta y tendríamos que nosotros hacerlo manualmente, ¿no? En este caso, una compañía realiza muchos pedidos, ¿no? Yo voy a jalar y ¿cómo establezco esta relación? Selecciono y de envíos y lo llevo y lo coloco encima de la columna forma de envíos. Y automáticamente Power BI ha creado una relación. Voy a poner un poco por acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Miren, una compañía puede realizar muchos pedidos, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo es que Power BI identifica estas relaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vimos esos conceptos claves. Claro, el mundo del modelado es muy amplio. Para poder llegar a este proceso, a todo este proceso, hay un proceso que se llama normalización, que está formado por 7 etapas, de las cuales 3 son las más usadas. Ese es un curso, tendría que ser un curso completo, un tema del modelado, ¿no? Pero yo quiero que se queden con esos 3 conceptos, el concepto de tabla, las relaciones que existen entre ellos y la cardinalidad, ¿no? Que mide el grado en que se relacionan. Un pedido, observen uno, a muchos. Quiere decir que un pedido puede tener muchos detalles, ¿no? Y así podemos nosotros analizar todo, ¿no? Una categoría lo tienen muchos productos, un proveedor nos vende muchos productos, un empleado puede realizar muchos pedidos, ¿se dan cuenta? Y ahí nosotros identificamos esta relación. Entonces,
Ya vimos el tema de modelado. Era un tema muy corto, en realidad, pero simplemente quiero que vean eso, ¿no? Quédense con esos tres conceptos que son claves: la tabla, la relación y la cardinalidad. Y si queremos ver esta vista, recuerden acá, siempre en la vista del modelo. Ustedes, por ejemplo, por defecto, Power BI esto nos carga así. Si ustedes quieren ver estas relaciones, nos vamos acá a la vista del modelo. Y ahí podemos ver nuestro modelo. Ustedes desde acá, supongamos que nosotros queremos crear otra tabla. ¿Podemos crearlo acá mismo? Sí. No es necesario que ustedes vayan hasta la fuente y creen, por ejemplo, otra entidad. No. Nosotros podemos crear desde aquí. Si yo identifico que requiero otra tabla, acá nos da, miren, la opción de, nos vamos acá, a inicio, y acá hay una opción que dice nueva tabla. Si ustedes le dan nueva tabla, voy a darlo solo como prueba para que vean. Automáticamente, acá me carga, se dan cuenta, acá cerca de esta barrita, me dice qué nombre va a tener la tabla. Yo quiero que, por ejemplo, se llame, voy a ponerle test, solo es un ejemplo, lo voy a eliminar y le doy enter. Y observen que me agregó una tabla. No tiene campos porque no le he creado, simplemente es prueba. Yo podría agregar acá un campo, sí, por ejemplo, nueva columna, y me carga nuevamente, miren acá. Yo quiero ponerle, por ejemplo, solo es un ejemplo, y de categoría, lo voy a categoría, y le doy enter. Y observen que me quedó. Y si yo quiero, también lo relaciono. Selecciono de categoría y lo llevo ahí de categoría. Y Power BI trata de identificar la cardinalidad. Miren, él ha identificado que es de uno a muchos. Uno a muchos. ¿Se dan cuenta? Claro, esto de acá es solo un ejemplo, ¿no? Pero repito, si ustedes identifican otro modelo, otra tabla, pueden crearlo desde acá de Power BI de esto, sin ningún problema. Yo no lo necesito, solo era una prueba, lo voy a eliminar. Voy a selecciono botón secundario o anti-click y le damos eliminar. Me dice, ¿está seguro que desea eliminar? Le digo que sí y se eliminó. Entonces, ya nos dimos cuenta que desde acá, desde Power BI, esto también podemos crear esas tablas. Esto es referente al modelado. Vamos nuevamente a la diapositiva. Acá estamos. Listo. Muy bien. El siguiente tema que nos quedó pendiente fue las funciones DAX. Las funciones DAX es un concepto amplio. Es como las funciones en Excel, pero vamos a leer el concepto, ¿no? El concepto que nos proporciona. Dice que son un conjunto de fórmulas y operaciones utilizadas por Power BI y otras aplicaciones de Microsoft, como Power Pivot en Excel. Entonces, voy a minimizar y voy a abrir una hoja de Excel. Voy a abrir cualquier archivo de Excel y las funciones DAX son igual a las funciones de Excel. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos acá a este símbolo, le damos clic en Excel, estoy en Excel, por ejemplo, nos carga todas las funciones que tiene. Son bastantes, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver esas son las más recientes. Usar las más recientes, todas, por ejemplo. Tiene muchas funciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muchas funciones. Las funciones DAX en Power BI, esto, son igual que las funciones en Excel. Igual, vamos a utilizarlas, las más básicas. Muy bien. Nos hacen una pregunta, nos dicen, profesor, la tabla hija, el campo ID, los identificadores se pueden repetir. No. En el concepto de la tabla, en la tabla hija, el ID, la clave primaria, por ejemplo, vamos acá, miren, esta es una tabla hija, por ejemplo, y esta es una tabla padre. Esta tabla hija, por ejemplo, hereda el ID de categoría, miren, acá está el ID de la categoría, miren, acá está, ahí, ¿se dan cuenta? Este ID es de él, pero la tabla hija también tiene su ID, miren, acá está su ID, ID producto. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y decimos, vemos la relación entre productos y detalle pedido,
Un producto puede estar contenido en muchos detalles, uno a muchos. Entonces, él es la clase padre y él es la clase hija. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos que ir identificando entre categoría y producto, él es la tabla padre, pero entre producto y detalle, producto es la tabla padre. Miren, un producto puede estar contenido en muchos detalles. Entonces, cuando terminaba en el símbolo de muchos, él hereda el ID del papá. Miren, acá se da. Y de producto está acá. Miren, ¿se dan cuenta? Pero las claves primarias sí son únicas, sea en la clase padre o en la clase hija. Muy bien. Entonces, nuevamente, estábamos hablando de las funciones DAX, ¿no? Y les hacía el comparativo con las funciones de Excel. ¿Se dan cuenta? Podría venir acá Excel y decir, por ejemplo, igual una suma y nos carga. ¿Se dan cuenta? Todas las sumas que tiene Excel. En DAX, en Power BI, son iguales, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a cerrar el archivo de Excel, ¿desea guardar? No, que no lo guarde. Nos dice que la clave primaria es el ID. Sí, la clave primaria en estas tablas siempre le pongo ID. Ustedes pueden ponerle código, identificador único, el nombre ya depende mucho de ustedes, pero esa terminología ID es muy usada. ID, nombre de la tabla. ¿Se dan cuenta? Cada tabla tiene su propio ID. Por ejemplo, proveedor tiene su ID, que es de proveedor. Ese es único. Es el que identifica esa tabla. No puede repetirse. Hay varios, pero no se repite. Por ejemplo, nuevamente, si voy a la vista acá de datos, miren, vista de datos, voy a seleccionar, por ejemplo, la tabla categorías. Observen que tiene su ID, miren. Y hay 8 IDs, pero ninguno se repite. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No debe repetirse. Esta columna ID es única. Es el que identifica cada registro. Si voy a clientes y de cliente, miren, a pesar que es texto, ninguna se repite, porque no puede repetirse. El ID de la columna no se repite. Las demás columnas, sí, no hay problema. Pero los IDs no deben repetirse. Son únicos, recuerden. Si me voy a productos, ID producto, por ejemplo, es único. Alguien me podría decir, pero profesor, acá hay 2 IDs. No, estos IDs no son de esta tabla. Recuerden, estos IDs son de la tabla padre, miren. Este es el ID de proveedor. ¿Por qué está acá? Para poder establecer la relación. Acá también está el ID de categoría. Pero este ID está acá para poder relacionar con la tabla padre. Entonces, ahora sí vamos nuevamente de lleno a las funciones, a las funciones DAX, ¿no? Hicimos un comparativo con lo que es el Excel, ¿no? Pero ¿cómo se trabajan aquí en Power BI esto? De la siguiente forma. Yo voy a ir acá nuevamente, vista de datos, estoy en Power BI de esto, y voy a seleccionar categorías, y por ejemplo, permítanme mover esto, ya, acá, ahí, ahí, ya. Y entonces, por ejemplo, observen que para poder trabajar con las funciones DAX, hay 2 formas, con medidas o con columnas. Nosotros desde aquí, desde Power BI de esto, podemos agregar también columnas. Recuerdan que nosotros habíamos agregado desde Power Query. Miren, voy a ir acá a la vista de informes. Voy acá a transformar. Cuando dábamos transformar, se abría Power Query. Miren, este es Power Query. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una opción de agregar columnas? Acá, miren, y vimos la opción de personalizada, inclusive hicimos como una función. Ya, muy bien. Entonces, desde Power Query podemos agregar columnas. Muy bien, yo voy a cerrar. Se cierra el editor de Power Query y regresamos a Power BI de esto.
Desde Power BI esto también yo puedo agregar columnas. Miren, me voy a la vista de datos. En la vista de datos, en la vista de datos, nosotros vamos a agregar una columna. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, por ejemplo. Yo quiero agregar, voy a trabajar primero con detalle de pedido. Selecciono detalle pedido. Y por ejemplo, detalle tenemos, esta es una tabla que muestra todos los detalles del pedido. Miren. Está la cantidad, está el precio y un descuento, ¿no? Entonces, yo quiero crear una columna, pero nosotros podemos utilizar funciones DAX. Miren, yo acá he puesto una diapositiva en donde he enumerado algunas de las funciones básicas. Estas son las básicas, algunas, no son todas. Las funciones son muchas, pero vamos a verlas una por una. Por ejemplo, tenemos una básica que es una suma, ¿no? Todos sabemos que nos va a devolver una suma. ¿Cómo hacemos acá? Por ejemplo, yo puedo venir y decirle, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Cuando nosotros usamos las funciones DAX, hay unas funciones que nos devuelven un solo valor. Cuando nos devuelven un solo valor, son medidas. Pero cuando nos devuelven muchos valores, tiene que ser una columna. Por ejemplo, la función suma me devuelve un solo valor. Permítanme ir acá. Para eso, vamos a verlo. Miren, primero voy a agregar una columna. Nuevamente, quiero que vean cómo se crea. Muy bien. Vamos acá a tablas, en el menú, herramienta de tablas. Primero seleccionamos detalle de pedidos. ¿Por qué? Porque sobre esta tabla es donde yo voy a crear una columna. Y se habilita acá una pequeña pestaña, herramientas de la tabla. Yo le digo, agrego una nueva columna. Y observen que cargó. Acá lo que me pide es el nombre. Yo voy a decir que se llame subtotal. En subtotal, perdón, un momento. Subtotal. Y ahí está, por ejemplo. Y acá yo voy a, por ejemplo, yo puedo trabajar con los demás columnas de esta tabla. Yo quiero que acá me muestre el producto de precio por cantidad. Entonces le digo precio. Observen que él me detecta automáticamente. Me dice, tú quieres trabajar tal vez con precio unidad que está dentro de la tabla detalle pedidos. Sí, lo doy clic y por esta columna tengo que escribirlo. Cantidad. Y observen, y ahí está. Es una simple operación. Y le doy Enter. Y observen cómo me agrega. Este es el producto de el precio por la cantidad. ¿Qué pasa si es que me equivoqué? Quiero cambiarlo el nombre. Observen que al momento que yo selecciono la columna que he creado, se habilita herramientas de columna. Miren. Y acá yo puedo cambiar el nombre. Y observo que acá yo me he equivocado, ¿no? Voy a quitarlo la T y ahí está. Subtotal. Y automáticamente se actualiza. Inclusive desde acá nosotros también podemos configurar el tipo de dato. Por ejemplo, si nos vamos acá a la opción, por ejemplo, tipo de dato, seleccionamos la columna, recuerden, tipo de dato. Y por ejemplo, yo puedo decirlo entero, decimal. En este caso es un entero. Lo voy a dejar como entero. Inclusive acá me dice el formato. Inclusive me da para el separador, la coma, separador de miles. Inclusive ponerle alguna unidad de alguna moneda, el símbolo de una moneda, por ejemplo. Yo lo voy a dejar sin ningún símbolo y tiene muchas más opciones, ¿no? Pero ya vimos, por ejemplo, cómo es que podemos nosotros agregar una columna desde Power BI. Es una columna simple, sin ninguna función. Hasta acá no hemos utilizado funciones. Lo único que hemos hecho es crear una columna que nos multiplica el precio por la cantidad. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función suma. ¿Cómo uso la función suma? La función suma me devuelve un valor total, un solo valor, un valor puntual. Si me devuelve un solo valor, quiere decir que es una medida. Observen.
yo voy a seleccionar la medida, pero antes, miren, cuando yo creé esta columna, la columna subtotal, acá, dentro de esta tabla, se ha creado esa columna, miren. Déjense cuenta en el símbolo, ¿no? Parece una tablita y se dan cuenta, ese es el símbolo de que es una columna que yo he agregado, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora yo voy a crear una medida para utilizar la primera función, la función sum. Por ejemplo, lo voy a crear dentro de esta misma tabla. Selecciono, detalle, y por ejemplo creo una medida. Y carga idéntico, miren, ¿se dan cuenta? Acá nuevamente él me dice cómo se va a llamar la medida. Yo quiero, por ejemplo, que se llame total de pedido, lo voy a poner. Total de pedido. Y le voy a poner un símbolo de dólar al final, para que se... Y luego escribo la función. Observen que cuando yo escribo la función es como Excel, me carga todas las funciones que empiezan con sum. Nosotros vamos a ver esta, la más simple. Damos enter y luego él me muestra una ayuda en donde me dice cuál es la columna que quiere sumar. Como yo estoy trabajando acá en detalle de pedido, yo quiero sumar toda la columna total. Suma toda la columna total. Entonces le digo su total. Y observen que él ya lo detectó. Le doy, lo selecciono, cierro paréntesis, le doy enter y observen acá en la tabla detalle de pedidos se ha agregado una medida. Su símbolo es parecido a una calculadora, ¿no? Parece que fuera un símbolo de una calculadora. Ahí está. Pero si se dan cuenta, yo no puedo visualizar la medida. No es como la columna, miren, esto es una columna, pero la medida en dónde puedo visualizarlo, en dónde veo esa suma. Para poder visualizarla, la suma, es necesario que vayamos a vista de informes y nosotros tenemos que utilizar algún objeto visual. Los objetos visuales más usados para mostrar medidas son las tarjetas. Se ubican acá en el panel de visualizaciones y, por ejemplo, hay una opción que dice tarjetas. Si ustedes le dan clic, observen que muestra una pequeña tarjeta. Yo voy a minimizar acá este filtro, no lo voy a usar. Ahí, ya. Y entonces, cuando yo selecciono este objeto, debajo de todas estas gráficas, hay una opción que dice campos. Él me dice, selecciona el campo que quieres mostrar acá en esta tarjeta. Muy bien, yo quiero seleccionar la medida que he creado. ¿En dónde le he creado? Acá en detalle del pedido. Despliego detalle de pedido y ubico, voy a jalar un poco más para que se vea todo ahí. Y le digo, por ejemplo, quiero mostrar el total del pedido. Lo selecciono y lo arrastro y lo pongo en campos. Y observen que me cargan. Pero yo quiero verlo con todos los dígitos. Power BI por defecto lo que hace es asignarle, ¿no? Pero yo quiero quitar este formato. Lo vamos a ver cuando entremos a visualizaciones, pero si quieren hacerlo ahorita, miren, por ejemplo, seleccionan el objeto. Esta opción de acá, que está en visualizaciones, indica el formato del objeto. Yo lo selecciono, me voy a ir a la opción al orden globo y acá dice mostrar unidades. Por defecto está en automático y yo lo voy a desactivar porque quiero ver el número completo. Y observen que me muestren el número completo, ¿no? Que es $1,356,335 total de todos mis pedidos. Yo quiero agregarlo la coma de los miles. ¿Cómo hacemos? Yo puedo seleccionar acá la medida. Tenemos acá la vista datos. Selecciono mi medida. Selecciono. Y se despliega una ventana que dice herramientas de medición. Yo, por ejemplo, acá tengo la opción, por ejemplo, de agregarle esta comita de miles. Le damos clic y se agregó la coma de los miles, ¿no? Podría agregar el símbolo. Observen, yo voy a poner el símbolo de dólares y se agregó el símbolo. Ahí está. Voy a hacer, solo le voy a dar esos cambios. Listo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esas son medidas. Las medidas son valores puntuales que nos arrojan. Son como funciones de agrupado, en donde agrupa varios y nos muestra solo un valor. Esas son candidatos a ser medidas.
Vamos a ver, por ejemplo, también hay otra función que es el promedio, ¿no? A ver, esto es el promedio. Como en ese caso, yo nuevamente me voy a la vista de datos, voy a minimizar pedidos y me voy a ir a la tabla productos. Yo quiero trabajar sobre productos. Y aquí en productos, por ejemplo, quiero calcular el precio promedio de todos los productos. Muy bien, selecciono productos y me voy a la opción crear una nueva medida y nuevamente me carga el sistema. Me dice el nombre que le quieres dar a la medida. Yo le quiero decir precio promedio. Voy a poner el símbolo de dólar así y luego utilizo el average y que es promedio, ¿no? Si se dan cuenta, las funciones en DAX están en inglés, ¿no? Entonces, yo selecciono y luego él me dice, dame la columna sobre el cual quieres calcular ese promedio, ¿no? Yo, como estoy trabajando en productos, yo le voy a pasar esta columna, precio y unidad. Entonces, vengo y escribo precio, y observen que él me ha detectado que la columna precio está en la tabla productos, pero también está en la tabla detalle de pedido. Pero como yo estoy creando una medida para productos, yo tengo que seleccionar la tabla productos, recuerden. Muy bien. Cierro paréntesis, le doy enter. Y me ha creado otra medida. ¿Puedo visualizarlo igual que el anterior? Sí. Y yo puedo jalar, por ejemplo, seleccionar el lienzo y nuevamente otra tarjeta por acá. Ahí está. Selecciono el objeto. Observen su columna campos, perdón, la opción campos nos dice qué es lo que quiero mostrar acá. Yo quiero mostrar el que acabo de crear, que está en productos y se llama precio promedio. Entonces yo selecciono y arrastro el campo. Y observen que el precio promedio es 28.92, ¿no? Entonces nos dice, nos preguntan con qué otros objetos visuales podemos trabajar las medidas. En realidad lo podemos trabajar también con una opción que hay acá, tablas, matrices, y con otros en realidad. Cuando terminemos esto de las funciones, voy a hacer unas visualizaciones y vamos a ver que las medidas lo podemos en realidad usar con todos estos valores, pero yo simplemente jalé esta tarjeta porque quiero que visualicen el valor. Cuando nosotros trabajamos ya con estas gráficas es porque queremos formar unas gráficas en base a estas cantidades, pero no, yo solamente copio una tarjetita porque quiero que vean el valor que me está arrojando. Cuando entremos a visualizaciones vamos a ver un ejemplo. Entonces, ya vimos esta función, ¿no? La función promedio. Nuevamente voy a la vista de datos y ahí está mi medida, ¿no? Otra función que tengo acá es count. Todos sabemos count es de contar, ¿no? Y se dan cuenta que la dinámica es la misma. Por ejemplo, yo quiero contar la cantidad de productos, por ejemplo. Yo quiero que me digas cuántos productos hay. Dame todos los productos que tengo ahorita. Muy bien, entonces selecciono, recuerden, tabla en donde voy a trabajar y, por ejemplo, me voy a medida. Yo voy a seleccionar nueva medida y, por ejemplo, acá le voy a poner, vamos a ver qué función era, la función count, no, contar ya. Entonces, yo voy a poner cantidad de productos y voy a utilizar la función count. Igual, me dice, ¿qué columna quieres contar? Yo quiero contar, por ejemplo, como quiero contar todos los productos, yo ¿puedo contar el ID? Sí. ¿Por qué? Porque es único. Y lo que va a hacer esta función es contar nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Todas las columnas. Entonces yo puedo decir cuenta de la columna ID producto. Y observen que producto, déjenme escribirlo completo, producto. Y ahí está. Él ha identificado que ID producto está en estas dos tablas. Pero recuerden, mi medida la voy a crear dentro de producto. Por lo tanto, yo selecciono el ID de producto que está dentro de la tabla producto. Ahí está.
Cierro paréntesis, enter, y se creó mi medida. Igualmente, si queremos visualizarla, tenemos que venir acá nuevamente y crear otra tabla, otra tarjetita. Yo puedo copiar esto, sí. Si ustedes hacen control C y luego seleccionan el lienzo, control V, se crea. O sea, podemos usar el control C y control V, no hay problema. Pero la copia automáticamente me jala con el campo anterior. Y yo puedo venir acá y miren, selecciono el objeto, y yo puedo quitar este campo. En esta X, quitar. Y se quedó vacío. En reemplazo de el total, yo voy a poner mi cantidad de productos. Arrastro acá y me dice que hay 77 productos. ¿Se dan cuenta? Y ahí está. Y así nosotros podemos seguir creando. Vamos a ver, de hecho, la función max y min prácticamente es parecidas. Voy a hacerlo, por ejemplo, nuevamente. Acá mismo, en productos, voy a crear esas medidas. Recuerden, nos vamos a nueva medida. Y yo voy a poner, por ejemplo, acá, producto max, así nomás, indicando que es product max, así nada. Producto max, indica que es máximo. Llamamos a la función max, observen que nos detecta. Y acá él me dice sobre qué columna quieres trabajar. Dame la columna sobre la que quieres calcular. Yo, por ejemplo, le digo sobre la columna precio. Precio de unidad de la tabla producto. Yo quiero la última opción. Tabla producto, selecciona su precio. Cierro paréntesis, le doy enter y me crea la medida. Producto max, de máximo, ¿no? El producto mínimo también puedo crearlo, sí. Selecciono nuevamente productos porque es ahí en donde voy a crear mi medida. Medida. Y igualmente yo le puedo decir producto min, de mínimo, ¿no? Voy a poner min y me detecta. Igualmente él me dice, dame la columna. Yo voy a seguir con precio. Precio de, no, precio es, ¿no? Precio ahí, ahí está. Igual él identifica que yo tengo dos columnas precio en diferentes tablas, pero yo quiero crearla usar la columna que está dentro de mi tabla productos, porque es ahí en donde está, voy a crear mi medida. Selecciono la segunda. Un momento. Miren, ¿qué ha pasado? Cuando ustedes están creando la medida y seleccionan fuera, automáticamente Power BI esto anula esa medida. Lo que he hecho, miren, acá está. Y se ha quedado en error, porque yo he hecho esto. Yo selecciono acá y él sale de la medida, pero si ustedes seleccionan acá, nuevamente pueden venir y seguir acá modificando. Por ejemplo, voy a escribir precio, precio de unidad, selecciono y le doy enter. Y ahí se corrige. Entonces ya tengo mis dos medidas. Nuevamente voy a vista de informe, voy a crear, a jalar, a crear una tarjetita, dos tarjetas de hecho, quiero mostrar de una vez las dos tarjetitas. Selecciono la primera tarjeta y por ejemplo quiero agregarlo, el producto máximo, en la segunda tarjeta lo selecciono y quiero crear el producto mínimo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces esas son mis medidas. Tenemos otra función, por ejemplo, la función de concatenación, ¿no? Nos permite juntar dos textos, ¿no? Por ejemplo, voy a mi vista de datos, y esta vez voy a crear voy a ver, por ejemplo, clientes. No, vamos a empleados, mejor, empleados. Y por ejemplo, yo tengo apellido y nombre, que está separado. Yo quiero crear, utilizar esta función de concatenar para juntar estas dos, el apellido y el nombre, quiero que estén juntos. Entonces voy a crear, pero debemos tener acá en cuenta algo, miren. La función de concatenación nos devuelve múltiples valores. Porque si yo junto apellido con nombre, me va a devolver un valor por cada uno. Estos dos valores juntos, así. Entonces, ¿puede ser una medida? No, porque no me devuelve un solo valor. Cuando yo voy a concatenar, me va a devolver una columna completa. Entonces,
tiene que ser una columna. Selecciono la columna, agregar una nueva columna, y por ejemplo acá le voy a poner nombre completo. Nombre y apellido le voy, y apellidos, por ejemplo. Ahí está. Luego le digo la función de concatenar. Concate. Y ahí está. Me dice, ¿qué texto quieres concatenar? Bueno, yo le digo el nombre y él detecta la columna nombre. Mire. La segunda opción que está acá, nombre. Coma, pásame el otro parámetro, es apellidos, y detecta que apellidos está ahí. Cierro paréntesis y me agrega la columna, ¿no? Pero si nos damos cuenta, lo junta, miren. Lo ha juntado todo, el apellido, sin nada de espacio, sin nada. Yo podría, por ejemplo, usar las dos comillas. Esto de acá es para concatenar, son como comodines, ahí está. Y el asper, ahí está. Y le doy un espacio. Esto de acá, lo que le estoy diciendo es que asignale un pequeño espacio a esto de acá. Y yo le doy enter y observen que se ha creado el espacio, ¿no? Pero para poder concatenar no es necesario que usemos esta función. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos utilizar este símbolo nada más para concatenar. Vamos a verlo, por ejemplo. Voy a crear otra columna, nueva columna. Y, por ejemplo, acá voy a poner nuevamente nombre, apellidos. Dos voy a ponerlo así para que se diferencien, ¿no? Y, por ejemplo, yo nada más puedo decir nombre y utilizo la doble comilla, perdón, primero los aspersan, ahí está. Y ahí está, por ejemplo. Y luego el otro campo que quiero concatenar, que es apellido. Listo. Cierro paréntesis, no. Acá en este caso no paréntesis porque no estoy usando función. Y lo que hace nada más es concatenar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sin usar una función. Utilizando estos símbolos, ¿no? Los comodines, ¿no? Lo que hacen estos comodines es concatenar. Inclusive en medio de estos dos símbolos, yo podría ponerle, por ejemplo, algún guión si quisiera. En este caso no aplica, pero para que vean, yo observo que lo asigno un símbolo. Pero como es nombre y apellido, no va. Lo dejo con su espacio pequeño, ¿no? Nada más. ¿Se dan cuenta? La función, pueden usar la función para concatenar o simplemente concatenar con esta simbología. Tenemos también, por ejemplo, el if. El if sí ya es una de las funciones que se usa mucho. Por ejemplo, nos permite evaluar condiciones lógicas, ¿no? Si se cumple esta condición, realiza esto. Si es que no se cumple, entonces haz otra cosa. Pero la función if me devuelve un conjunto de valores, porque me va a devolver si la condición es verdad o si es que no, igual me va a devolver. Por lo tanto, no es una medida, tiene que ser una columna. ¿Por qué? Porque no me está devolviendo un valor puntual. Por ejemplo, voy a ir a donde puedo utilizar, por ejemplo, puedo ir, por ejemplo, acá a pedido. Voy a ver qué hay acá. No, a productos. Vamos a productos. Y acá, por ejemplo, voy a hacer una simple condición. Por ejemplo, observamos que acá hay una columna que dice unidades en existencia. Observen. Yo, por ejemplo, le puedo decir, si estas unidades son menores o iguales a 10, que me diga reponer stop. Si es que no, que me diga el stop está ok. ¿Cómo haríamos esto? Por ejemplo, selecciono la tabla en donde quiero crear esa columna, porque recuerden, if me devuelve un valor, muchos valores. Ahorita lo vamos a ver. Seleccionamos, me voy a agregar una nueva columna y, por ejemplo, le voy a poner acá que me muestre este estado del stock. Voy a poner. Y, por ejemplo, acá el if y automáticamente observen que él detecta, por ejemplo, la función. Miren, ahí ha detectado. Y él me dice,
dame la condición lógica, lo que voy a evaluar. En este caso, yo voy a evaluar las unidades. Esta columna voy a evaluar las unidades en existencia. Le puedo decir, por ejemplo, unidades, y él detecta unidades. Voy a escribirlo todo para que lo detectes. Acá, unidades en existencia de la tabla producto. Lo selecciono y acá, por ejemplo, le puedo decir, si es menor o igual a 10, esa es la condición, coma, y ahora me dice que ponga la opción o el valor que yo quiero que se muestre si es que esto es verdad. Cuando sea verdad, por ejemplo, yo quiero nada más que me ponga el siguiente texto. Si es menor, vas a poner reponer stock, nada más. Coma, si es que es falso, yo podría decirle, bueno, que el stock está ok, ¿no? Stock, ok, nada más. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Y observen que me ha devuelto muchos valores, ¿no? Yo puedo filtrar acá, por ejemplo, quiero ver solo los que me dice reponer. Quito este filtro, selecciono y le doy a aceptar. Y miren, vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, el, este producto, el producto es 4. 4 es menor que 10, sí. Por lo tanto, repone el stock. ¿Se dan cuenta? Todos los que son menores o iguales a 10 nos muestran reponer stock. ¿Por qué? Porque es una condición que yo estoy evaluando. Voy a quitar el filtro, borro filtro y me regresa. Entonces, ¿se dan cuenta el if? Este if se puede concatenar con otro if, sí. Se puede hacer tan complejo como nosotros quisiéramos, dice. Sí, por ejemplo, se cumple esta condición, realiza esto. Si es que no, realizas la segunda, ¿no? Por eso, esta es la condición. Si es que es verdad, vas a realizar esto, pero si es que no es verdad, realiza esto. Y así nosotros, por ejemplo, podemos crear y poner algunas condiciones, ¿no? Yo puedo concatenar con otro if, sí, puedo concatenar. Entonces, ya vimos un ejemplo sencillo de, de, la, de la función if, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver otra función. Por ejemplo, vamos a ver la función. Acá, por ejemplo, tenemos dos funciones, today y la función year, ¿no? Del año. Estas dos son funciones de fecha. Vamos a verlo muy rápidamente. Vamos nuevamente a Power BI esto y acá, por ejemplo. Momento. Déjame un ratito acá. Ya. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en otra tabla, por ejemplo, ya, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con fechas, se recomienda que, por ejemplo, creemos una tabla referente a todas las fechas. En este caso, yo voy a crear una nueva tabla solo para mis fechas. Las tablas fechas que nosotros creemos no necesariamente tienen que estar relacionadas. Pueden estar sin relación. Por ejemplo, cuando yo creo mi tabla fecha, no necesariamente tiene que estar relacionada con esta. Puede estar libre, porque simplemente es para manejar fechas. Entonces, voy acá nuevamente a la vista de datos y, por ejemplo, yo voy a crear una nueva tabla. Me voy a herramientas de tabla y selecciono acá. Nueva tabla. Entonces, por ejemplo, él acá me dice el nombre de la tabla. Yo le voy a llamar, por ejemplo, muchos lo llaman y es su casi estándar, ¿no? Yo lo voy a llamar tabla calendario. Y, por ejemplo, hay una función que seguro han visto o es muy usada, de hecho. La función calendar. Esta función, por ejemplo, me permite crear un calendario en base a una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, acá lo que me dice es ingresa la fecha, el inicio. Yo, por ejemplo, puedo ingresarlo directamente como texto, miren, entre comillas. Déjenme probarlo a ver, 1990 del enero del año, del día 1.
Ese va a ser mi fecha inicial, coma, luego dame la fecha final, me dice. Nuevamente, entre comillas, por ejemplo, 1998 hasta el 1 del 1, por ejemplo. Lo que le estoy diciendo es que me cree un calendario en base a estas dos fechas, desde esta fecha hasta esta fecha. Si ustedes le dan Enter, vamos a ver qué nos muestra. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Nos ha creado ese calendario. Si nosotros bajamos, nos muestra día por día. Desde el 90 hasta el año que yo le he especificado que es el 1 del 1 del 98. Y así nosotros podemos personalizar nuestros calendarios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar esto, cambiar acá el nombre. Por ejemplo, le puedo decir fecha. Voy a poner fecha nada más. Y luego, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer, ¿qué tal si no queremos, por ejemplo, que esté acá el tiempo? En realidad, yo no necesito las horas, por ejemplo. Él me ha creado con todas las horas, todo. Desde acá, Power BI, esto yo puedo darle formato, sí, seleccionan esta columna y, por ejemplo, se van acá y seleccionamos, por ejemplo, solo fecha. Solo quiero que me muestre la fecha. Y ahí está. Se me muestra en el siguiente formato. Me voy acá nuevamente a formato, despliego esta opción y yo le digo que me muestre día, mes y año. Solo quiero que me muestre día, mes y año. Selecciono y, por ejemplo, me muestra en el formato que yo deseo, ¿no? En este caso, yo quiero que esté con este formato y lo dejo así. Entonces nos damos cuenta que la función calendar nos permite crear eso. Pero hay otras funciones, por ejemplo, como la función year, que lo vamos a ver. Por ejemplo, acá mismo, en este mismo, selecciono mi calendario, yo voy a agregar otra columna. La columna se agrega, por ejemplo, acá le voy a llamar yo año. Y ahí la función year. ¿Qué hace year? Traerme el año. Me dice, dame la columna de donde yo voy a extraer el año. Yo quiero que les traiga de esta columna, de mi columna, fechas. Cierro paréntesis y le doy enter. Y observen que me trajo el año. ¿Puedo traer el mes también? Sí, también puedo traer el mes. Nuevamente quiero agregar otra columna. Y por ejemplo, ustedes le ponen acá mes. Por ejemplo, hay la función mode. Mode. Y ahí está, mode. Y ahí está. Y él me dice, dame la fecha de donde voy a extraer el mes. Bueno, extráelo de mi columna fecha. Selecciono, cierro paréntesis y me extrae el mes. Si bajo nuevamente, ahí ven el mes. ¿Se dan cuenta? El mes. Inclusive puedo extraer hasta el día. Nuevamente voy a agregar solo para que vean que se puede. Por ejemplo, yo quiero el día. Y por ejemplo, le digo, DAE. Ahí está, DAE. Selecciono y él me dice, dame nuevamente la fecha de donde quieres extraer el día. Extráela de esta misma columna, de fecha. Cierro paréntesis y me carga, por ejemplo, el día. También, por ejemplo, hay una opción que es muy usada. ¿Qué pasa si nosotros queremos que me muestre el nombre en realidad? Porque acá lo que me muestra es 1, 2, 3. ¿Qué pasa si en algunos casos quieren, por ejemplo, que me muestre el nombre? Yo quiero que me muestre el mes del nombre. Bueno, también hay una función, forma. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a agregar una columna. Y acá, por ejemplo, le voy a poner nombre del mes. Y, por ejemplo, yo escribo format. Format es de formato. Me dice qué valor quieres darle formato. En este caso, por ejemplo, yo quiero que le dé un formato a la columna, ¿no? A la columna, por ejemplo, miren, voy acá. Por ejemplo, anda la fecha columna, perdón, anda a la columna en donde está la fecha. Selecciono ese valor, le doy coma y luego tengo que pasarle el formato. Para este formato utilizamos el siguiente comodines, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí lo que le estoy diciendo es que tráeme el nombre de esa fecha, el nombre del mes. Cierro paréntesis y doy enter. Y observen que me muestra el nombre. Y ahí está, por ejemplo.
Entonces, tenemos esa opción, la opción básicas para poder trabajar con funciones, ¿no? Existen muchas más, sí. Por ejemplo, simplemente no la voy a crear, simplemente quiero que la visualicen. Quiero que la visualicen. A ver, un momento, creo que está. Un momento, repito, quiero que vean. Momento, quiero ver acá, repito. Quiero ir a datos, quiero ver, repito acá, un momento, nada más. Por ejemplo, esto de acá es un comodín. Recuerden, esto de acá es un comodín y hay muchos más que existen. Por ejemplo, yo les he pasado un formato en PDF. Miren acá, vamos acá. Permítanme ir acá donde tenemos sus archivos. Acá, no, acá no. Acá en lectura. Les he compartido esto de funciones DAX. Es un archivo que tiene 1000 hojas, creo, si no me equivoco, para que tengan una idea de las funciones DAX. Miren, un archivo que tiene 1013 hojas. Por ejemplo, profesor, ¿qué pasa si es que yo quiero trabajar con date, por ejemplo? Él automáticamente, ¿se dan cuenta? Miren, doy enter, quiero buscar, acá está, por ejemplo, miren, ¿se dan cuenta? Un momento. Por ejemplo, date. Si no ves, es bastante para buscarlo. Vamos a buscar, por ejemplo, el detecta que he encontrado, por ejemplo. Acá hay una función, por ejemplo, contar, podemos contar las filas. Profesor, ¿qué función? Función if, y acá tenemos, por ejemplo, todas las funciones, calendar, day, el día, horas, minutos, nos devuelve, por ejemplo, muchas funciones, muchas funciones. Nos tomaría todo un curso ver esto. El mes, el tiempo actual, el año. ¿Se dan cuenta? Miren, inclusive acá nos dice cómo podemos usarlas, podemos cambiar la fecha máxima, calendario auto también hay, y así hay muchas. Yo recomiendo que lo cheque, por ejemplo, day, acá está la función que hemos usado, por ejemplo, que nos devuelve el día, nos dice cómo podemos inclusive usarlas, nos dice una fecha simple, en caso que queramos formar con solo con day, ¿se dan cuenta? Devuelve el número límite de intervalos, en este caso, si nosotros queremos obtener diferencias, solo intervalos de fechas. Acá me dice, por ejemplo, el intervalo puede ser en minutos, segundos, quiero que sea en días, en semanas, en años, en base a estas dos fechas. ¿Se dan cuenta? Y ahí, por ejemplo, miren, acá lo que está haciendo es con la creación de variables. O sea, nosotros podemos jugar con las funciones porque existen en realidad muchas funciones. La función día que acabamos de usar y así sucesivamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un archivo muy amplio. Van a encontrar muchas funciones y ahí está. Listo. Entonces, yo recomiendo que leanlo. Este archivo es muy interesante. Hay muchas funciones. Nosotros conforme avancemos vamos a ver más funciones, sino que si nos quedamos solo acá en las funciones, nos tomaría toda la clase, ¿no? Y también hay que avanzar para ver un poquito de visualización, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente a Power BI, acá. Listo. Entonces, ya vimos las básicas, ¿no? Funciones. Me parece que borré acá algo. Acá borré la T. Déjeme corregirlo. Ahí está. Creo que sí, ¿no?
No, ahí está, ya. Entonces, por ejemplo, ya vimos las funciones básicas. Como les digo, existen muchas, sí, pero también, por ejemplo, hay una función, calculate, que es la más usada. Calculate lo van a encontrar en muchos libros, videos. Es muy usada porque es muy versátil. Está entre las más usadas en Power BI. Por ejemplo, calculate lo que me permite es hacer esto, por ejemplo. Yo voy a ir acá a pedidos. Observen que estas columnas de pedido están con este formato. Miren, ¿se dan cuenta? Yo quiero cambiarlo. Lo voy a seleccionar y, por ejemplo, quiero que se vea simplemente día, mes y año. No quiero visualizarlas así. Nuevamente selecciono acá y ahí está. Ya está. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya cambió el formato. Vamos a ver la función calculate, ¿no? Calculate sí me devuelve un valor puntual. Por lo tanto, puede ser una medida, sí. Por ejemplo, yo quiero calcular todos los pedidos. Supongamos que nosotros queremos esto. Todos los pedidos cuya forma de envío haya sido realizada por la opción 2 y que solo haya sido y que el país de destino sea Brasil. Entonces, yo quiero hacer que me cuente todos los pedidos cuyo envío ha sido realizado por el 2. ¿Qué es el 2? Este de acá, recuerdan que es el ID que identifica a compañía de envíos. Vamos a compañía de envíos y el ID 2 es de United Package. Miren, acá está. Es la empresa United Package. Entonces, si yo regreso nuevamente a pedido, es como si le dijera, muéstrame todos los pedidos que ha realizado United Package, que es la opción 2, pero que solo hayan sido dirigidos a Brasil, cuyo destino ha sido Brasil. Calculate nos permite hacer este tipo. ¿Cómo podemos hacerlo, por ejemplo? Seleccionamos nueva medida, porque Calculate devuelve medidas. Y, por ejemplo, yo le voy a poner cantidad, solo las iniciales, de pedido. Lo voy a escribir todo para que sea bien explícito. Cantidad de pedidos enviados por United Package, así era que a Brasil, así, lo voy a poner todo, ¿no? Todo explícito para que se entienda. Cantidad de pedidos enviados por United Package a Brasil. Muy bien, entonces, calculate. Miren, si nosotros le damos calculate, él nos carga, seleccionamos, nos dice, puedes pasarme una expresión, pero también puedes pasarme un filtro, y no solo uno. Yo podría pasar muchos filtros. La expresión que quiero es que me cuente todos los pedidos. Bien, entonces yo pongo otra función que he visto, que es count, ¿no? Count, de contar. Como yo quiero que cuente los pedidos, y los pedidos son estos, miren, el ID del pedido. Vas a contar todos estos ID de pedido. Muy bien, escribo ID de pedido. Observen, el que está en mi tabla, pedido. ¿Por qué? Porque estoy trabajando dentro de mi tabla pedido. Selecciono, coma. Perdón, voy a cerrar primero el paréntesis y luego la coma. Y él me dice el filtro, dame el filtro número 1. Bien. ¿Cuál era el filtro? Que la forma de envío sea realizada por la opción 2, que es United Package, ¿no? Yo entonces voy a decir forma de envío, observen que lo detecta, forma de envío, sea igual a 2. Pero si le doy coma, él nuevamente me dice, puedes pasarme otro filtro si es él. ¿Cuál era el otro filtro? Que el país destino que está dentro de mi tabla pedidos, que es el que está marcado acá, sea igual a Brasil. Cierro paréntesis y le doy enter.
y se ha creado la medida. Recuerden, la medida no lo visualizamos, no se agrega como una columna, solo podemos verlo acá. Si yo me voy a vista de informe, voy a jalar una tarjetita, lo pongo por acá, y por ejemplo, en la sección de campos, voy a contraer esto, y me voy a mi tabla pedidos, y acá, por ejemplo, selecciono mi medida. 35 me dice, hay 35, es la cantidad de pedidos que ha enviado United Package a Brasil. ¿Será cierto? A ver, vamos a ver acá. Y por ejemplo, yo puedo filtrar. United Package era el número 2. Le doy a aceptar. Me dice que hay 327 filas, ¿no? Muy bien, pero esos son todos los envíos que él ha realizado. Yo le había puesto otro filtro, que es el país de destino. ¿Cuál era el país de destino? Era Brasil. Y le doy a aceptar. Y observen, me muestra 35 filas filtradas. Quiere decir que es correcto, ¿no? 35 son las filas. Ese es un ejemplo sencillo de lo que podemos hacer con Calculate. Calculate podemos hacer muchas funciones. Y vamos a ir haciendo más funciones conforme vamos a crear estas visualizaciones. Sino que por ahora quiero que vean esas básicas por el tiempo más que todo. Y ponemos de muy poco tiempo y, por ejemplo, nuevamente lo regreso a los filtros. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Regresar. Entonces, ya vimos Calculate, ¿no? Es muy potente. De hecho, es parecido a los que han trabajado con Excel, buscar en vertical o buscar en horizontal, ¿no? Es muy parecido. Calculate es muy usado, lo podemos combinar con otras operaciones y hacer maravillas, ¿no? En este PDF que les he pasado, también pueden ver Calculate, sí, miren, van a ver acá la opción, por ejemplo, Calculate, escriben cal, y acá, por ejemplo, Calculate, ¿no? Sino que, como es grande el archivo, yo lo busco así para, miren, acá hay una función enorme, miren, para que tengan una idea, miren, DAX no es solo funciones simples, miren, esta es toda una función, todo esto es una función, miren, hasta acá, hasta acá. Todo esto es una sola función, miren, por eso las funciones DAX son muy complejas. En este caso utiliza un switch en donde evalúa muchas condiciones, ¿no? Aplicamos la función suma, calculate, selecciona todas. ¿Se dan cuenta? Miren, por eso es muy amplio. Miren. Si yo selecciono calculate para que me lleve a la forma más simple, entonces acá, por ejemplo, me lleva a otra función, sumar, ¿no? Y así podríamos seguir revisando este archivo. Hay muchas funciones, de hecho, bastantes. Muy bien, entonces chequen este que les he pasado, analícenlo, revísenlo, pruébenlo con columnas, guíense de la documentación. Mira, acá nos da los nombres de los parámetros. Cuando lo vean entre menor y mayor, quiere decir que tenemos que ponerlo sí o sí, pero cuando lo veamos así entre estos corchetes, son opcionales. Por ejemplo, este filtro es opcional, este es opcional, el único que nos pide es este parámetro. ¿Y qué es ese parámetro? Él acá nos dice, mire, inclusive, nos da una pequeña descripción de qué es. Muy bien, entonces ya vimos un poquito de esto de las funciones DAX, ¿no? Creo que hay preguntas. No, me estaba leyendo, ¿no? Profesor, ¿qué otra función más potente? Calculate es las más usadas. También hay otras funciones que entran en el concepto de inteligencia de tiempo. La inteligencia de tiempo nos permite, por ejemplo, en gráficos de ventas, por ejemplo, ver cómo transcurren las ventas de mes a mes. Hay más funciones también que lo vamos a ver. Si no es en esta sesión, en la otra vamos a utilizar algunas funciones de inteligencia de tiempo para poder crear gráficas. Creo que hay más preguntas. Ya me perdí. Calculate es potente, sí, es muy potente. El editor, ¿no? Sí. Hay un editor externo
que se instala. No lo tengo ahorita el nombre, pero es un editor que te permite trabajar porque, de hecho, tal vez ustedes quieran crear funciones muy, muy amplias, ¿no? Me dicen Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor externo muy usado para desarrolladores. No lo he probado con Visual Studio Code, no, nunca lo he probado, siempre le he trabajado acá. Por ejemplo, cuando ustedes van acá a las funciones, permítanme ir. Acá, por ejemplo, voy a ir a esta medida y yo puedo desplegarlo, miren. Claro que tal vez, por ejemplo, ustedes quieren que sea mucho más amplio, ¿no? Ujú. Bueno, ahí me está detectando solo eso, ¿no? A veces trabajar en ese espacio es muy limitado, ¿no? No es como Power Query. En Power Query, recuerdan que íbamos al editor y nos abría una pantallita más grande. Acá también, nunca lo he probado con Visual Studio. Visual Studio es un editor externo. Tendría que probar a ver si es que hay la posibilidad o hay un editor externo, ¿no? Muy bien. Entonces, otro Power BI es similar a Power Pivot. Power Pivot, si te das cuenta, Power Pivot, es una extensión de Excel en donde nosotros hacemos esto, ¿no? Miren, en Power Pivot nosotros hacemos esto. Inclusive tiene esta misma vista. Esta vista que están viendo acá, la vista de las tablas, todo esto, Power Pivot lo tiene, todo esto. ¿Puedo hacer en Power Pivot esto también? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden, Power BI de esto utiliza complementos de Excel. Miren, por ejemplo, ¿es muy similar? Sí, es similar. Es idéntico. Son las mismas alrededor. Sí. Me dicen, profesor, hay un problema con la versión 11. ¿No te refieres a que no se puede instalar el Power BI Desktop en la versión 11? ¿O cuál es tu duda? Ah, no se puede instalar. Yo le he instalado acá en la versión 10. Mi máquina está con Windows 10, pero te recomiendo, en la sesión 1 yo hice un video para instalarlo, pero yo vi la versión 10 y en la versión 10 no has tenido ningún problema. No lo he instalado yo en la versión 11, como tengo la versión 10 también. Ah, en el trabajo tiene la 11 gerencia. No, personalmente yo lo he usado siempre en Windows 10, todavía no he migrado al Windows 11, este, y no lo he probado. Voy a leer y ver si es que hay algunos conflictos por ahí. Sí, por ejemplo, Define, sí. Define nos permite, por ejemplo, definir funciones. Inclusive, si se dan cuenta, revisan ese archivo que les he dado de las funciones DAX, podemos crear hasta variables dentro de las funciones DAX. Dice, profesor, la conexión que se realiza en Power BI se puede conectar o importar el BI en Excel. ¿Te refieres a si que desde Excel podemos utilizar Power BI? ¿Eso era tu pregunta, Kevin? Porque en las últimas versiones del paquete de Office 365 actual hay una extensión para usar Power BI. En cambio, en las versiones 2019, 2016 del Office, no se puede. Solo en la versión 365, la actual de Microsoft, sí me permite desde Excel poder trabajar con Power BI. Inclusive, déjenme ver rapidito, creo que yo lo tengo. No sé si tu consulta, pues, voy a abrir, déjenme abrir una hoja o tal vez, a ver, un momento. Datos, orígenes, otras funciones, combinar consultas, plataforma en línea, platform, acá está. Miren, acá está. Esta es la versión 365 que tengo. Me dice, crea una tabla dinámica conectada con un conjunto de datos en Power Query.
pero solo aquellos que tienen la versión 365. Si no me equivoco, los que tienen 2019, 16, no tienen esta opción. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito de lo que son las funciones DAG, ¿no? Eso fue lo que nos quedó pendiente en la clase pasada. Vamos a avanzar un poquito para ver Ya, por ejemplo, entonces vimos acá, por ejemplo, las medidas, ¿no? Las medidas y algunas funciones básicas que podemos utilizar, ¿no? Sí, justo vamos a ver ahorita visualizaciones. Miren. Entonces, ya vimos lo básico. Vamos a ir a ver más si conforme usemos visualización. El tema de visualizaciones y que es muy atractivo en Power BI, en realidad son sus visualizaciones y lo simple que son, inclusive hasta cómo crearlas, se van a dar cuenta. Vamos acá a la vista de informe. En vista de informe, por defecto, yo ya he creado, miren, yo he creado estos pequeños tarjetas que tengo acá. En la página 1, este es mi lienzo de trabajo, todo mi lienzo de trabajo. Y acá tengo mi visualización, que son todos mis objetos. ¿Yo puedo crear otra página? Sí. Por ejemplo, acá lo puedo cambiar. Cambio de nombre, voy a cambiar acá y voy a poner, por ejemplo, estos son mis tarjetas, ¿no? Para que sepa que son tarjetas. Voy a agregar yo otra opción. Calendar, sí. Sí, el calendario, recuerden, con la función calendar. Calendar. Muy bien, entonces, yo puedo crear acá otra página, sí, le doy clic, es como en Excel, mira, me ha creado otro lienzo de trabajo, ¿no? Vacío. Muy bien, entonces, ¿cómo creo esas visualizaciones? Primero, el día de hoy, vamos a ver algunas de las gráficas más usadas. Por ejemplo, vamos a trabajar con todas estas de acá, las de arriba, que son las de barras. Vamos a ver ahorita las de gráfico de columnas apiladas y la de barras apiladas. Por ejemplo, voy a jalar acá. Esta de acá es una gráfica voy a ponerle acá una gráfica, columnas apiladas. Voy a cambiar acá el nombre para no confundirnos. Gráfica, columnas y barras apiladas. Muy bien, ya. Entonces, cuando yo voy a eliminar esto, cuando yo quiero crear un objeto, lo único que hago es seleccionar el objeto. Por ejemplo, voy a seleccionar este objeto que dice gráfico de columnas apiladas. Le doy clic y observen que me jala un molde en blanco, totalmente vacío. Miren. Es un molde que está en blanco. Pero como es una gráfica de barras, observen que acá, debajo de las visualizaciones, observen que se ha agregado unos campos, el eje X y el eje Y. Recuerden, este es el eje Y y este es el eje X. Eje Y y eje X. Muy bien. Yo, por ejemplo, quiero ver la cantidad de productos por categoría. Quiero, por ejemplo, de la categoría A, tengo 20 productos, de la categoría B, tengo 30 productos. Y quiero que me muestre en esta gráfica de columnas apiladas. Entonces, quiero que en el eje X, en la parte de acá abajo, me muestre los nombres. Entonces, yo voy a desplegar categorías y lo único que hago es arrastrar. Hasta ahí no me muestra nada. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que agregue el eje Y. Y en el eje Y yo quiero la cantidad de productos. Pero yo no tengo productos acá en categoría, pero sí lo tengo en mi tabla productos. Por las relaciones que nosotros vimos, voy a ir acá al modelo. Por estas relaciones que nosotros tenemos, es que las visualizaciones que creamos acá son muy fáciles. Miren, en el eje X es este X, perdón, el eje Y, este eje, yo quiero jalar la cantidad de productos. Puedo jalar mi medida, porque recuerden que yo había creado una medida. O puedo trabajar con el ID de productos. En este caso voy a trabajar con mi medida. Miren, y me ha creado una gráfica. Me dice que repostería tengo 13 productos. En bebidas tengo 12.
También en condimentos tengo 12. En pescado y marisco tengo 12 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Es una gráfica de columnas, de columnas simple, ¿no? Es simple, ahí está. Y esa es nuestra primera gráfica. Pero también hay otro tipo de gráfica, la de barras apiladas. Para crear otra gráfica, yo selecciono primero el lienzo acá. Miren, selecciono acá, porque si ustedes lo tienen marcado esto y seleccionan otra gráfica, simplemente se cambia esto, se cambia la gráfica que tienen seleccionada. Para agregar otra gráfica, seleccionan acá este lienzo. Seleccionan este lienzo y voy a jalar gráfico de barras apiladas. Y ahí está mi gráfica de barras apiladas. Bien, lo voy a ordenar, yo puedo moverlos acá sin ningún problema. Por ejemplo, voy a ubicarlo. Y esta es una gráfica de barras apiladas. Selecciono el objeto y también me da ejes. Me dice ¿qué quieres mostrar en el eje Y? ¿Cuál es el eje Y? Recuerden, eje Y, eje X. Eje y este es el eje X. Tengan siempre presente eso. En el eje Y, acá, este eje, ¿qué quiero que me muestre? Yo quiero que acá me muestre los nombres. Voy a jalar los mismos datos que el anterior para que vean. Y en el eje X, este es mi eje X, quiero que se muestre mi cantidad de productos. Observen, ¿es la misma gráfica? Sí. Lo único que hemos hecho, lo único que ha cambiado es la forma. Acá está en columnas y acá está en barras. Esa es la única diferencia entre estas dos. Columnas, barras. Pero la presentación es la misma. Entonces, entre las de barras y columnas, ¿hay alguna diferencia? En el contenido, no. Es lo mismo. Miren. Lo único que cambia es la orientación de las barras. Acá están, estas son barras y acá están en columnas, ¿no? Entonces, y prácticamente los datos que están son los mismos. Miren, me muestra repostería, tengo 13. Acá igualmente, mire, repostería, tengo 13. Bebidas, 12. Y así sucesivamente. Y es la misma gráfica. ¿Qué más podemos hacer acá, por ejemplo? De una vez hay que ver, por ejemplo, porque hay un objeto también llamado tabla, que es muy usado, en donde me permite ver esos datos, por ejemplo. Para yo agregar acá una tabla, yo selecciono, recuerden, seleccionan este lienzo y me voy acá a tablas. Le doy clic en tablas y, por ejemplo, me da el formato vacío de una tabla. Me dice agrega los datos. Yo acá puedo agregar, si selecciono el objeto, la tabla, me aparece acá una opción que me dice, ¿qué columnas quieres que se muestren en la tabla? Bueno, yo quiero que se muestren acá el código del producto, quiero que me muestres el nombre del producto, quiero que me muestres, ¿qué más podremos? El precio, muéstrame también las unidades, miren, como yo simplemente, y se dan cuenta cómo se va creando. Y esa es mi tabla. ¿Se dan cuenta? Creé una tabla ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo selecciono algún objeto? Esto es una característica en Power BI de esto. Es la forma en cómo los datos, los gráficos, están unidos, miren. Si yo selecciono acá repostería, miren, voy a seleccionar, me voy acá a este gráfico, acá, y selecciono. ¿Qué ha pasado? Hace un filtro. Me está mostrando solo los productos de repostería, miren. Acá se muestran todos mis productos de repostería. Si yo selecciono bebidas, miren, todos mis productos de bebida. Selecciono carnes, todos mis productos de carne. Selecciono frutas, todas las frutas. Pescado y marisco, pescado y marisco. Si yo quiero quitar este filtro, hago doble clic sobre la selección que he hecho. Miren, vuelvo a hacer doble clic sobre esto y regresa todo como estaba.
La tabla que tenemos acá también tiene esa opción. Sí. Si ustedes seleccionan un registro, miren, él lo único que está haciendo está seleccionando especies de cajones, ¿no? Ya. Eso de ahí pertenece a condimentos, ¿no? Está dentro de condimentos. ¿Se dan cuenta? Puedo seleccionar, ¿qué dice acá? Pez espada, acá, la tabla nuevamente. Pertenece a las categorías de pescados. Si yo quiero quitar esa selección, selecciono la última acá, miren, y regreso. Nuevamente, acá también puedo seleccionar, por ejemplo, las carnes, todas las carnes. Si quiero quitar esa selección, yo puedo seleccionar el objeto y se regresa. ¿Se dan cuenta? Selecciono acá, me filtra. Y si selecciono afuera del gráfico, regresa todo a como estaba. ¿Se dan cuenta cómo Power BI tiene esas relaciones y esa facilidad para crear esos gráficos? Otro objeto que también lo van a ver mucho es el segmentador. Segmentación de datos. Miren. Yo voy a jalar este segmentador y una vez vamos a verlo, le damos clic y se agrega un pequeño segmentador. Miren, acá. Yo voy a minimizarlo un poco, lo pongo por acá y por ejemplo, voy a ponerlo acá, ahí. Y por ejemplo, selecciono este objeto y también me da la opción de campos, me dice. Él me dice, agrega qué valor quieres colocar acá en el segmentador. Yo, por ejemplo, le digo, no sé, quiero que pongas el nombre de la categoría, porque a veces es incómodo seleccionar la gráfica, ¿no? Venir, darle clic en la gráfica. Yo quiero que me muestres acá las categorías. Ahí está. Ahí está. Entonces, yo vengo, selecciono carnes, ahí está. ¿Se dan cuenta? Solo carnes, no quiero pescados, ahí está. Solo pescados. Repostería, me muestra todo repostería. Condimentos, todos los condimentos. Mis bebidas, todas mis bebidas acá, y acá me muestran cantidad. Bebidas 12 y bebidas 12. ¿Se dan cuenta? Acá también podemos colocar nuestras tarjetas si, por ejemplo, voy a insertar una tarjetita, voy a ajustar su tamaño, le doy a ajustar y lo voy a colocar por acá. Y en esta tarjetita quiero que me muestre la cantidad de productos. Y yo tengo una medida ya, miren acá. Yo tengo esta medida, miren. En productos yo creo una medida, ¿se dan cuenta? Ya, esas yo lo puedo usar acá, porque selecciono mi car, me dice el campo que quieres que se visualice acá. No, pues ponlo cantidades. Y observen que se ajusta el filtro. Miren, yo voy a carnes, solo hay 6 productos. Voy a lácteos, solo tengo 10 productos. Quito el filtro, tengo 73 productos. Nuevamente, repostería, tengo 13 productos. ¿Se dan cuenta? Y esto ya es un informe, ¿no? La forma en cómo ustedes lo diseñen, tal vez ustedes digan, no, pero esa gráfica no me parece, esa tabla tampoco. Pueden seleccionar lo que ustedes quieren. Tal vez digan, no, esta tarjeta tiene que ir a este lado, a este lado. Eso queda ya a criterio de ustedes y su diseño, ¿no? Pero vean lo potente que es Power BI. Filtros, si hacen doble clic sobre la selección, se regresa todo. Profesor, yo también había creado una, una medida donde me mostraba el precio mínimo y el precio máximo. ¿Puedo usarlo acá? También puedes usarlo acá, porque si ustedes vienen, voy a seleccionar un momento acá y voy a agregar, recuerden, para agregar estos objetos, yo selecciono el lienzo. Si ustedes tienen presionado, miren, supongamos que tienen presionado este objeto y quieren, por ejemplo, agregar una tarjeta, ¿eh? Miren lo que va a pasar. Se cambia mi tarjeta. Él trata de adaptarse porque es como si yo le estuviera diciendo, cámbiate de gráfico. Pero yo no quiero eso, recuerden. Por eso, selecciono el lienzo, esto de acá, todo el lienzo, y agrego una tarjeta. Ahí recién puedo agregar. Ahí está. Nuevamente lo voy a ajustar acá, voy a colocarlo por acá. Y acá, por ejemplo, yo quiero que me muestre el producto máximo. Muy bien. Inclusive lo voy a poner acá. Quiero poner otra medida. Selecciono el lienzo, otra medida, y lo voy a colocar por acá. Y acá quiero que me muestre el precio mínimo. Y miren cómo se va a ajustar esto. Miren, así está por defecto, todos los datos.
Acá, por ejemplo, nos carga las gráficas, todo, pero si nosotros tenemos más registros, acá nos va a cargar un amontonado los gráficos. Por ejemplo, por eso es que estos segmentadores son muy útiles. Yo quiero las carnes, miren. ¿Cuántas tengo? 6 carnes. 6 carnes. El producto máximo de las carnes es 124. ¿Es cierto? Acá está, miren. El producto 29, que es una salchicha, está 124. El mínimo, 7, es la empanada, ¿no? Pescado, y observen cómo se va ajustando todos los filtros. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, seleccioné pescado, y acá, por ejemplo, me dice el producto máximo es 63, tienes 12, y el producto mínimo es 6. ¿Es cierto? Acá está, miren. Algas es el producto mínimo con $6. Y así ustedes pueden ir diseñando esto. Nosotros, por ejemplo, hemos visto dos gráficas, nada más recuerden. Las gráficas de columnas y barras apiladas. Son muy útiles estas gráficas para mostrar cantidades de alguna categoría, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos, en este caso, ¿no? Quiero que me muestres la cantidad de productos que pertenecen a una categoría. Este gráfico es ideal, ¿no? Porque categoría con cantidad, categoría con cantidad. Yo podría, por ejemplo, seleccionar otro tipo de gráficos, sí, pero recuerden que tiene que ser un gráfico que se adapte al tipo de dato que ustedes están, o al tipo de información que quieren mostrar. Por ejemplo, entonces ya vimos estos gráficos básicos, ¿no? Los que son de columnas y barras apiladas. Hay otras gráficas. Voy a hacer ahorita, por ejemplo, el circular. Es más corto. ¿Bien? Voy a agregar otra hoja. Yo puedo agregar otra hoja. Simplemente le doy acá, agregar. Y acá, por ejemplo, por ejemplo, ponerle el gráfico de, momento, quiero que vean este gráfico, circular, miren, el gráfico circular, y el de anillos también. Hay un gráfico, el gráfico de anillos, estos dos vamos a verlo, nos alcanza un poco el tiempo. Selecciono la hoja, y ahí está, por ejemplo. Tengo otra página en blanco. Por, por ejemplo, ¿puedo crear estos dos? Sí. Seleccionamos el lienzo, le doy clic en el gráfico que yo quiero formar, y observen, ahí está. Quiero formar, por ejemplo, este gráfico es muy usado cuando queremos ver el porcentaje y algún valor con relación al todo. Por ejemplo, yo quiero que me muestres qué porcentaje de todos los productos equivale a X. ¿Qué porcentaje del total de esos productos son por ejemplo, mariscos, son bebidas, son, no sé, refrescos y más categorías que tenemos? Por ejemplo, cuando yo selecciono este objeto, me da dos opciones. Ya no me da ejes, porque este gráfico no maneja ejes, maneja leyenda y valores. Los valores son lo que yo quiero que se muestren en este círculo. Entonces, yo vengo y le digo, quiero que en el círculo tú me muestres la cantidad de productos. Muy bien, lo pongo. Él lo que hace es mostrarme todos. Mire, tiene 73 productos, que es el 100%. Muy bien, pero yo voy a agregarle una leyenda, algo que los agrupe. Y para eso quiero el nombre de las categorías. Selecciono el nombre de la categoría en la leyenda y observen cómo lo que hace es él distribuirlo porcentualmente de acuerdo a la cantidad. Miren, me está diciendo que de repostería tengo 13 productos que equivale al 16.88%. De bebidas tengo 12 productos que equivale al 15.58%. ¿Se dan cuenta? Yo puedo seleccionar también, miren, cada uno sin ningún problema. Le selecciono nuevamente y vuelve a su estado. Entonces, este es el gráfico circular. Es muy parecido al de anillos, sí, es idéntico. Lo único que el de anillos, voy a seleccionar el lienzo, le doy clic y, por ejemplo, me jala el molde del gráfico de anillos. Voy a colocarlo acá
Y por ejemplo, él me pide los mismos valores. Me dice, ingresa una leyenda e ingresa valores. Yo voy a jalar los mismos datos para que ustedes vean que son idénticos. Por ejemplo, quiero que en la leyenda pongas el nombre y que en valores vas a poner la cantidad. Miren, es el mismo gráfico. Lo único que crea es el anillo al centro. Después es el mismo. Ya vimos, por ejemplo, estos dos gráficos, ¿no? Recuerden, el circular y el anillo son idénticos. Y ahí está. Entonces vimos un poco acerca de las visualizaciones. Nos ganó el tiempo. La clase que viene, la sesión 4, vamos a ver mucho más gráficas. Quiero ver mapas, vamos a ver también el de áreas y mucho más. Ya de acá entramos, esta sesión que viene, vamos a crear un reporte con todas estas gráficas y luego la vamos a subir al servicio de Power BI. Bueno, entonces nos quedamos ahí, nos quedamos hasta acá. La siguiente sesión continuamos y nos dice, profesor, en la próxima clase puede ver también. Sí, vamos a ver inteligencia de tiempo con estas funciones. Estas funciones de gráficas de áreas apiladas, son usadas en funciones de tiempo. Vamos a verlas con eso. Muy bien, entonces la próxima, sí, es la última. En realidad, los gráficos lo vamos a explicar y vamos a crear un reporte y luego lo subimos. Muy bien. Entonces, hasta acá ya vimos un poco de la potencia de Power BI, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y la forma fácil de crear. Si se dan cuenta, arrastrar y copiar es sencillo, ¿no? Entonces, muchachos, nos quedamos hasta acá. La próxima sesión continuamos. Y bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias, profesor, y a todos los participantes. Les recuerdo que la próxima semana, por caer un día feriado, no va a haber clase, pero lo vamos a correr una semana, de este viernes al próximo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Profesor, por favor, si podría parar la grabación, le agradecería un montón. Ya, un momento ahora.